Mateo 24 del 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amén. Marcos 13, del 1 al 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mi nombre, para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Lucas 21, del 5 al 19. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo,
y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se lo opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, les voy a compartir algunas referencias respecto de estos 3 evangelios que hablan del principio de los dolores de parto. Comparando a los 3 evangelios, pude notar que hay cosas que se describen en unas y en otras no, y hay cosas que se repiten. Eso nos ayuda a nosotros a entender cómo tenemos que manejarnos en el tiempo de los dolores de parto. En una primera parte dice que nadie nos engañe, porque va a venir alguien en su nombre que va a decir yo soy el Cristo, y va a querer engañar a muchos. Y también va a decir el tiempo está cerca. Entonces, en este primer punto, nosotros nos tenemos que dar cuenta de que si viene alguna persona, algún hombre o algún ente o lo que fuera, que nos diga yo soy el Cristo, o que venga en el nombre del Señor Jesucristo, que no le tenemos que hacer caso, que no tenemos que ser engañados. Y tampoco aquel que diga que el tiempo está cerca, porque el Señor ya nos dice que estos son principios de los dolores de parto, pero que no es inmediatamente la venida del Señor. Entonces tengamos presente esto que el Señor nos dice de antemano, en el nombre de Jesús. Otro punto que también se repite en los 3 evangelios, habla que habrá guerras y rumores de guerras, que se levanta nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, sediciones, grandes señales en los cielos, pestilencias, y nos da un mensaje a la iglesia del Señor. No os turbéis, o sea, no tengan miedo de estas cosas. No tengamos miedo de lo que va a venir, porque el Señor nos anticipó qué es lo que va a venir, en el nombre de Jesús. Dice el Señor que en lugar de turbarnos o tener miedo de las guerras, que veamos por nosotros mismos, o sea, por la iglesia del Señor, por nuestra vida, qué es lo que va a pasar con nosotros, con los cristianos. Dice que nos van a entregar a tribulación, nos van a aborrecer por causa del nombre de Jesucristo, que muchos hermanos van a tropezar y van a entregar a sus hermanos y los van a hacer matar, que en ese tiempo vamos a ser llevados ante los gobernadores para que demos testimonio del Señor, y que también no tenemos que pensar qué es lo que tenemos que decir en nuestra defensa, porque el Espíritu Santo va a hablar por medio de nosotros. Eso lo tenemos que tener bien claro, que en estos principios de dolores la iglesia se tiene que preocupar por la iglesia y por llevar el nombre del Señor Jesucristo a donde el Señor Jesucristo nos envíe, ya sea cárceles, ya sea gobernadores, sinagogas, donde el Señor nos lleve. Ahí tenemos que hablar lo que el Espíritu Santo nos diga en ese momento. También dice que muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Tengamos cuidado, esos falsos profetas que hablan cosas distintas de lo que dice el Evangelio, esos que digan el tiempo está cerca, o que nos muestren a otro Cristo. Nosotros no tenemos que esperar a otro Cristo, sino un Cristo que viene con las nubes en el cielo, que todo el ojo lo verá. No esperemos a un Cristo con cuerpo como nosotros, caminando por el mundo, como nosotros, por esta tierra como nosotros. Esperemos un Cristo lleno de gloria y poder. Por favor, hermanos, lean Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Observen estos puntos para que nadie los engañe, porque el Señor ya nos dijo todas las cosas y cómo tenemos que estar preparados. También para que no tropecemos, no entreguemos a nuestros hermanos, porque nos van a querer matar por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y ahí nosotros tenemos que ser probados. Si queremos la vida eterna, no tenemos que negar el nombre del Señor. No tenemos que entregar a nadie por el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios y perseverar en el amor del Señor Jesucristo. Amémonos unos a otros, oremos unos por otros. No nos engañemos nosotros mismos. Limpiémonos de todos los pecados, porque ya viene estos dolores de parto, ya vienen los terremotos, las pestilencias, las hambres, las destrucciones, las guerras, ya vienen. El Señor ya dijo, por favor, hermanos, estemos en vigilia, en oración, en ayuno. Ayudémonos a los que son más débiles, a los que no tienen fuerza. Los que tienen fuerza, hablen con sus hermanos, denle fuerza, levántenle las manos, unjan, estén en la presencia del Señor. Estén en la presencia del Señor de continuo. Limpien sus vestiduras, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.